para la intervención en este punto de acuerdo. Se encuentran presentes con nosotros representantes de pueblos y comunidades indígenas. Se encuentra presente, le damos la bienvenida al señor José Valentín Hernández Hernández, también al ciudadano José Doroteo Hernández Montezuma, también al ingeniero Andrés Sánchez Monarca, a la compañera Rebeca Vallejo de la Vega y a la compañera Cristina Salvador Díaz, quienes se encuentran presentes y con el permiso del señor presidente municipal van a hacer uso de la voz para hablar de la situación. Tankarene chik tayane public payon chik ite kwal ma si ata tata chika kwal si eitala o o kanan chanto la te ma shambito tanto ko. Buenos días a todos, a cada uno de ustedes que tienen este trabajo y esta labor para llevar y representar a Valles, a todos los ciudadanos. Me permito hacerles la exposición de nuestra intención. Primeramente vamos a leer el acta que traíamos y que le presentamos a nuestro estimado y amigo presidente. Dice así: iniciativa ciudadana contra el fracking. Ciudad Valles, San Luis Potosí, al lunes 27 de agosto del 2018. Licenciado Jorge Terán Juárez, presidente municipal constitucional de Ciudad Valles, presente. Los que suscribimos, todos los ciudadanos residentes de este municipio, venimos por medio del presente a expresar como comunidades y personas indígenas sujetos de derecho público efectivamente reconocidos en el artículo 9 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí y derivado de la omisión sistemática en la consulta que las instituciones públicas están obligadas y en vista de esta mala fe, con base en el artículo 8 federal de la Constitución Federal, el derecho de petición, en base también al artículo 2 de la Constitución Federal, con base en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, considerando también lo establecido en la Declaración de la Organización de los Estados Americanos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, con base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente los artículos 6 y 7, expresamos lo siguiente. Debido a la documentada amenaza que existe en nuestro municipio respecto a la exploración del subsuelo con el fin de extraer hidrocarburos por parte de compañías extranjeras, encontramos justificado solicitarle que de manera inmediata, convoque a sesión extraordinaria de Cabildo con los puntos a discusión y aprobación. La declaratoria del municipio libre de la práctica del fracking, no autorizar el cambio de uso de suelo y en consecuencia la prohibición de expedir permisos o licencias en la modalidad de exploración, explotación de hidrocarburos y o cualquier otra práctica que atente contra el suelo, subsuelo y a nuestro entorno con la naturaleza y la vida humana. Como también se haga la declaratoria que no haya uso indebido del agua, de nuestros ríos, mantos acuíferos, presas, etcétera, con el fin de llevar a cabo las prácticas antes mencionadas. Así también hacemos mención que como comunidades indígenas rechazamos la reforma energética por la omisión de una consulta hacia nuestros pueblos y comunidades indígenas en base a los artículos, leyes, convenios y acuerdos arriba citados. Esperando una respuesta favorable a nuestro planteamiento, quedamos a su disposición para lo conducente. En esta ocasión le entregamos aquí al presidente las originales. También incluimos los sellos y las firmas de todas las autoridades de las localidades indígenas que representamos, que son 11 localidades indígenas registradas en el padrón. Venimos a informarles sobre este problema que nosotros vemos y nos vemos amenazados como comunidades indígenas en nuestro territorio, donde estamos asentados.
como pueblos y comunidades originarios, solicitamos que de manera muy atenta y respetuosa pues pudiéramos hacer una declaratoria para poder de alguna manera buscar una solución de esta manera que vemos a nuestras comunidades. Esto también lo hacemos justificado, de una manera justificando este argumento de acuerdo al artículo 9 con su ley reglamentaria, en donde nos dice en su artículo 16 de la autonomía, dice que las comunidades indígenas pues tenemos el derecho público, consecuentemente los actos de las autoridades en el ejercicio de sus funciones pues tendrán al alcance consecuencias jurídicas propias del poder público, y nosotros también buscamos el sustento y estamos convencidos que ustedes puedan apoyarnos, porque también traemos el sustento del convenio 169 de la OIT. En su artículo 3 dice: los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales. Aquí cabe resaltar que habla de derechos humanos. Yo creo que la práctica de esta naturaleza del fracking está atentando contra los derechos humanos de nuestras comunidades y de las personas en sí. Como un derecho humano podemos citar el acceso al agua, a que sea limpio para hacer consumo o de uso humano. Otro derecho humano podemos considerar el aire, un aire limpio que podamos respirar. Nosotros vemos que va a ser lastimado el aire y lastimado nuestros derechos. También podemos citar el artículo 4, donde dice que deberán adoptarse las medidas especiales que precisen para salvaguardar las personas, los bienes, el trabajo y la cultura y el medio ambiente. Eso está en el convenio también, en su artículo 4. Habla de salvaguardar a las personas. Nosotros como personas indígenas creemos que ustedes como representantes aquí podríamos llegar a un acuerdo para salvaguardar a todas las personas indígenas, a todas las comunidades indígenas, y también garantizarle un medio ambiente sano. Podemos citar también el artículo 6, donde habla en su inciso A, su apartado 1, dice: consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Por decir, en el caso concreto de la reforma energética que deriva también esto de la práctica del fracking, nosotros jamás se nos ha consultado como comunidades indígenas sobre estos procesos que las instituciones públicas están obligados. Nosotros como comunidades indígenas somos sujetos de derecho público. Entonces los sujetos obligados son las instituciones, y hasta ahorita no nos han consultado. Por eso rechazamos rotundamente la reforma energética, no la aprobamos por esta omisión. No sé si quieren agregar. También nos referimos a lo que es nuestra Carta Magna en el artículo 2, en el inciso B, en el párrafo 9, que nos dice: consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estados estatales y municipales, y en su caso incorporar las recomendaciones o propuestas que se realicen. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vigilando que esas decisiones que el gobierno federal está tomando en cuestión de la afectación sobre el fracking, la reforma energética, nos va a afectar y no nos están ayudando a proteger nuestra tierra. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo, que estamos violando nuestra Carta Magna en el artículo 2. También en el artículo 9 de nuestra ley reglamentaria del Estado nos habla en el capítulo 6 de los recursos naturales.
Dice que las comunidades indígenas gozarán del derecho preferente al uso y disfrute de los recursos naturales y turísticos disponibles en sus tierras, en el marco de las competencias y acuerdos de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, así como la legislación federal y estatal de la misma. Siendo esto que al contaminarse nuestros ríos, nuestros mantos acuíferos, no vamos a tener ese goce. Nos están violando, nos están robando, nos están quitando el goce de nuestros recursos naturales. ¿Sí? Si nosotros damos ese sí al fracking aquí en nuestra Huasteca, estamos acabando nuestra vida, estamos acabando nuestra forma de vivir, porque de ahí vivimos la mayor parte de nuestros habitantes de nuestra comunidad. Ustedes saben, productores cafetaleros, a lo mejor productores cañeros, todos vivimos del campo, la mayor parte vivimos del campo. Yo vengo del campo y por eso es que estoy aquí defendiendo mi tierra. Los invito a que nos apoyen para que esta protección que queremos darle a la tierra sea unánime, que venga de nuestras autoridades, que nos ayuden a protegernos a nosotros mismos. Esa es la invitación. Quería pedirle al ingeniero, ¿cómo se llama? ¿Ricardo? Que si pasaba a exponer en 5 minutos lo que puede ocasionar todo lo del fracking, para que usted vea, señor presidente, por qué defienden las comunidades indígenas tanto sus tierras. Antes de eso quiero yo aportar algo. Miren, esta actividad que hemos venido realizando nosotros como zona indígena, somos pueblos originarios, estamos realmente preocupados por la práctica de esta fractura hidráulica. Nosotros decimos, ¿verdad?, en Tenec, en nuestro dialecto, no queremos que fracturen nuestra tierra. ¿Por qué? Nosotros tenemos costumbres que nosotros todavía estamos queriendo salvar, estamos queriendo rescatar. Entonces estas prácticas van a venir a atentar prácticamente contra todo, no nada más es contra el agua, contra el aire, va a afectarnos en cuestión también de nuestras costumbres. La gente está acostumbrada a hacer agradecimientos a la tierra, hay rituales que a lo mejor no sé si ya los hayan visto por ahí, pero nosotros nos estamos viendo amenazados no nada más en cuestión del agua, en diferentes aspectos. Entonces por eso nosotros les solicitamos atentamente que en este caso nos apoyen, nos respalden, en este caso nuestro rechazo total a la fractura hidráulica. Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Álvarez Jiménez, tengo 40 años radicando en esta zona. Vine con el proyecto Pujal Hoy, una empresa que se iba a hacer para dar vida a 365,000 hectáreas, el cual el proyecto se fue a la basura por diferentes causas. Pero en este caso, los compañeros, que son mis hermanos de tierra, aunque soy originario y soy yaqui, como comunidad yaqui, me uno con ustedes. Mi profesión me permite explicarles que las leyes naturales están arriba de las leyes humanas. Quien agrede a la naturaleza tiene un daño irreversible por una decisión modal, temporal o de intereses económicos. Resulta que nuestra zona donde estamos establecidos data del Cretácico Superior, que es un dato técnico que lo pueden consultar. Tenemos la formación Méndez, Velasco, San Felipe, el Abra y las demás formaciones geológicas que tienen el hidrocarburo, que es del interés actual. Resulta que al perforar y atravesar las zonas que albergan nuestros acuíferos, como es la formación El Abra, de todos conocidos, en otras partes se llama la formación El Doctor, ahí nosotros tenemos una reserva de agua, que como dato curioso, cuando hay una sequía como la que estamos presentando, los ríos se siguen manteniendo con un caudal mínimo de agua, que son alimentados por esos veneros que atraviesan esa formación geológica. Bueno, cuando se hace una perforación vertical, con un diámetro de 30 centímetros, con un tubo por más acerado que sea, tiene el 90% de fracturarse, porque la tierra se mueve constantemente, se está moviendo, y el tubo tiende a desprenderse. En ese tubo se van a inyectar, para fines de extracción del petróleo, volúmenes inmensos de agua, para sustituir el petróleo y el gas, y al último nos dejan allá abajo un agua envenenada.
eso sería técnicamente explicado que no va a suceder nada, pero la naturaleza no obedece esas reglas de nosotros. Esa contaminación de agua, cuando la sacan, que ya viene contaminada, hacen una letrina, que en este dibujo, por no haber exposición, aquí está una presa con las aguas contaminadas que están evaporando gases como tolueno, como benceno, probablemente cianuro, que va a ir a envenenar el aire. No lo vamos a notar, pero en las primeras aguas que caigan de la temporada, nosotros le llamamos la lluvia ácida. Todas las partículas las recoge la atmósfera y las deposita otra vez en el suelo, pero ya vienen contaminadas, van a afectar zacates, bosques, como consecuencia cultivos y ganado. Y lo más trágico es que en los acuíferos que tenemos en la formación El Abra van a quedar en vida latente, que con una venida fuerte de agua se van a trasladar hacia los acuíferos que le dan mantenimiento a muchas comunidades en pozos. De entre 3 y 4 años, las personas que habitan estas comunidades, su modo de vida es tomar agua del pozo o regar sus parcelas, van a ir tomando agua contaminada, que es acumulativa. Probablemente no les haga daño el primer vaso de agua, pero al cabo de 6 meses, 1 año, una señora va a gestar un producto malformado o le va a salir cáncer en la piel, y eso no va a ser más que el resultado que el flujo de agua que viene pendiente arriba desde la cuenca de San Luis Potosí, atravesando la Media Luna, atraviesa con nosotros, sale en el Caninul, sale en los nacimientos y va hasta Tampico. Esa agua ya va a estar contaminada y no tiene reversa. No va a haber sistema de agua potable, entre comillas no tiene nada de potable porque todos compramos garrafones y agua que ya está privatizada, porque el sistema de agua potable nos da un agua de uso corriente. Y en el caso de la contaminación, ni probablemente este agua embotellada va a poder extraer los contaminantes, porque son gases. Y los sistemas de purificación de agua son sobre sólidos y sobre químicos. El riesgo lo corremos todos, pero lo más importante, lo más preocupante, los jóvenes y los niños, ¿qué culpa tienen que por un interés económico en una zona tan bella, llena de riqueza, de turismo, de otras actividades, permitamos que hagan esos pozos pendientes arriba por oscuros intereses? Un pozo normal dura 7 años de vida y deja un veneno para 40, 50 años. Pero van a ser 400 pozos. Por eso están haciendo la carretera Tamazunchale de 3 carriles, porque cada pozo requiere mínimo 400 camiones de productos químicos que van a traer, y esos mismos se van a llevar el petróleo hasta Tampico, probablemente. Entonces están haciendo esa carretera porque esto ya está planeado desde hace probablemente 10 años, con una política de levantar las vedas de las cuencas acuíferas que son de nosotros, para nosotros, exclusivamente para el ser humano. Las van a vender al mejor postor, a la Nestlé, a la Coca-Cola, y le van a decir al señor: tú lo puedes regar o me pagas a mí, porque yo ya soy dueño de una cosa que la naturaleza hizo, no la hizo el ser humano, la hizo la naturaleza. Ahí está donde está lo aberrante. Mis compañeros, que toda su vida, de miles de años atrás, han vivido ahí, no tienen por qué sufrir una modernidad, entre comillas, sin la asistencia técnica. Este problema es de origen geológico. Ahí está la tesis fundamental en que se están apoyando ellos. Ellos tienen todo el derecho de proteger el futuro de los suyos y de sus hijos. Para más explicaciones, para no ser muy larga la plática, cualquier día que quieran, los invito. Yo pongo el lugar, ustedes pueden traer sus técnicos, lo discutimos con el Instituto de Geología, con Geofísica, los traemos a los expertos en petróleos y tengan la seguridad que nos van a advertir que estamos inyectando veneno a nuestro territorio.
y se los vamos a heredar a Tamuín y a Ébano. Y se perforan en Tamazopo, nosotros vamos a ser los acreedores de ese veneno que está en Tamazopo. Y si perforan en Río Verde o perforan en la cuenca de San Luis Potosí, nosotros pertenecemos a la cuarta cuenca más grande de México, que es la Río Pánuco, dividida en 3 zonas. La parte alta, la mediana, donde está Río Verde, el refugio, y la parte baja, que somos nosotros. O sea, somos los que somos más afectados por ser la parte baja dependiente, donde el agua tiene que pasar por nosotros. Así es que lo que es la geología y lo que es la ciencia que yo estudié, les doy la razón, los apoyo y voy a hacer todo lo posible para que geológicamente se demuestre que no es una modalidad, que no es una cosa de 8 días. Este problema nos puede durar hasta 20 años, con consecuencias a cualquiera de nosotros, principalmente a ellos que toman agua de pozo. Nosotros todavía abrimos el grifo. Así es que en esa consideración estoy con ellos al 100% para que se les ofrezca y a ustedes para dar una explicación más técnica, con gráficas, con figuras, con números, incluyendo que venga Petróleos Mexicanos. Lo invitamos a que vengan y que niegue lo que está escrito por geólogos de hace 40, 50 años. Así es que tengan en consideración que afortunadamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nos formó en esta profesión. Tengo un pequeño reclamo que la universidad ha mantenido una de las cobardías más grandes que hay en el mundo. No abrir las aulas de la universidad para discutir este problema social. La universidad debe estar abiertos completamente a todos ustedes, los indígenas, los jóvenes, que les digan y les enseñen a razonar que no podemos jugar con la naturaleza. Es todo lo que les puedo decir, señores. Señores, estoy con ustedes. El ingeniero Sáenz es experto en petróleos. Trabajó 40 años en la extracción y distribución de petróleos. ¿Les puede comentar algo? La contaminación del aire, del agua y de los suelos con el fracking. Que quede muy claro, este movimiento no está en contra de que se explore y se explote el petróleo y el gas de manera convencional y tradicional. Solo se está en contra del uso del fracking. Los hidrocarburos todavía serán un recurso que por mucho tiempo seguirán usándose. Solo será necesario hacerle adecuaciones para que no sean tan contaminantes. En nuestra región, un área privilegiada en donde se tiene todo lo necesario para producir biocombustibles, los cuales pueden usarse al 100% como lo hacen en Brasil, o bien como en Estados Unidos, en donde se usa un 12% mezclado con la gasolina. O sea, lo usan como un oxidante porque es un elemento que tienen los biocombustibles. El aire, la composición del aire en un 98% es nitrógeno y oxígeno más otros gases en pequeña proporción. El agua es hidrocarburo y oxígeno, y dependiendo del lugar en donde se encuentre según el suelo, son los elementos que disuelven y le dan características especiales en cada lugar. El 70% de la superficie de la Tierra es agua. Del 100% de esa agua, solo el 2.5 es agua dulce. El 97.5 es agua salada. El suelo es diferente en cada lugar y está conformado por sales, minerales y materia orgánica que le dan algunas características. El aire, el suelo y el agua por miles de años mantuvieron un equilibrio y estabilidad hasta que el hombre, a partir de la primera revolución industrial de 1768, cuando se descubrió la máquina de vapor y comenzó a usarse la combustión en procesos industriales, y luego en la segunda revolución industrial de 1850, cuando comenzó a usarse el petróleo y a desarrollarse la industria química, fue que ese equilibrio y estabilidad comenzara a perderse rápidamente. Al aire se le han agregado otros gases como el dióxido de carbono,
óxido nitroso, monóxido de carbono e hidrocarburos, dando origen al calentamiento global y al cambio climático que ya estamos padeciendo. Las aguas han sido contaminadas por los desechos industriales y la actividad humana. En muchas poblaciones y ciudades, las aguas residuales se regresan a los ríos sin ningún tratamiento. Algunas aguas muy riesgosas, como están las aguas de los hospitales. Ya de por sí, la actividad humana ha desequilibrado el estatus del aire, agua y suelos, dañando el bienestar y la vida. Peor será el desequilibrarlos, agregando más sustancias químicas conocidas como dañinas y venenosas, como las indicadas en las informaciones que ya circulan ahí por el fracking. Además, en el proceso de fracking se tiene estimado y contemplado una pérdida del 30% del gas que se extrae, o sea, un 30% se va a ir a la atmósfera contaminándola. Aquí, por la situación geológica que comenta aquí el ingeniero geólogo, ¿verdad?, este porcentaje de pérdida de gas podría ser mucho mayor, sin descartar, aunque remoto, pero no imposible, un desastre grande. Se han tenido desastres en que las fallas geológicas surgen y han creado desastres muy grandes, como el Stock en la zona de Campeche, otro pozo petrolero frente a Luisiana y otros también en tierra de los cuales no se habla mucho. Todos estos elementos, más la posibilidad de elementos radiactivos que pudieran surgir, pues están para contemplarse si es que se deba de usar el fracking o no. Tenemos un reportaje de lo que ya está sucediendo en Tabasco. Por cierto, el reportaje le echan la culpa al petróleo o al gas, le echan la culpa a los desechos humanos de las comunidades, o también algunos fungicidas que usan para fumigar en algunas áreas. Pero la realidad es que hablan de metales pesados, hablan de elementos químicos venenosos, posiblemente no tengan suficiente información de lo del fracking y ya andan indagando de qué es lo que está sucediendo, pero ya es algo serio. Se ha surgido en las noticias muertes de manatíes y hasta gente que ya tiene mucho daño corporal en los niños. Gracias. Gracias. Hace uso de la voz el señor presidente. No, primeramente agradecer la presencia de todos ustedes. José Valentín Hernández, en representación de los pueblos originarios de nuestra franja Tenec, donde tenemos una población de casi más de 10,000 habitantes en estas 9 comunidades. De la misma manera, los expositores que hoy vienen a ilustrar a nuestro cuerpo de regidores, donde manifiesto públicamente que desde el 10 de abril ya se había aprobado precisamente el no al fracking, la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestra flora, de nuestra fauna, y hoy precisamente, como bien lo dijo José Valentín Hernández, el respeto a nuestros pueblos originarios, nuestra zona indígena, y el que el día de hoy estén aquí precisamente manifestando como resultado de una consulta indígena que ustedes realizan en su región y que hoy lo vienen a manifestar a reunión de Cabildo, precisamente para fortalecer esta negativa que ya se había aprobado ante reunión de Cabildo, y donde, bueno, le abro la reunión a mis compañeros y compañeras regidoras y regidores para lo que así ustedes quieran manifestar. Gracias, señor presidente. Uso de la voz, regidor del Verde Ecologista, Francisco Rivera Montes. Buenos días, con permiso de mis compañeros, señor presidente. Primero agradeciendo a ustedes y nada más reiterarles que esta administración, en cabeza del señor presidente, junto con nosotros, mis compañeros regidores, siempre ha habido un reiterado importancia sobre los asuntos que atañen a la naturaleza y a los recursos naturales que comprenden nuestro municipio. Hace meses, el 10 de abril, como había dicho el señor presidente, ya se había
tomado una decisión unánime en contra de esta práctica del fracking, y es importante no escuchar la voz de ustedes. Sé que no se habían tal vez enterado de esa manera, pero es importante pues volver a reiterar que se sepa que 2 veces aquí en esta administración estuvimos legalmente en sesión de cabildo en contra de una práctica que pueda ofender a nuestros recursos naturales. Que en esta administración siempre ha sido importante el promover el turismo pero de una manera sustentable y sostenible a los recursos naturales. Sé que hay muchas cosas que hacer, pero este municipio y esta administración, sobre un tema tan importante, pues creo que sí tenía que poner mano firme en ese sentido, y hemos sido los municipios siempre más emprendedores en ese sentido, y de los primeros que siempre tomamos acciones siempre a favor de la comunidad. Muchas gracias. Dado el uso de la voz, señor regidor. Buenos días. Compañeros del Cabildo. Un servidor, Guardando Hermosillo, quiero expresar que, con independencia del resultado que se ve en este Cabildo, estoy plenamente solidarizado con los trabajos que están haciendo quienes están presentes y han expuesto con toda claridad la trascendencia que conlleva el que se realicen prácticas de fractura hidráulica en esta región. Tengo antecedentes de algo similar que ha ocurrido en algunos pueblos mineros, en donde compañías extranjeras tenían concesionados permisos federales de los municipios de Venado, Moctezuma, Real de 14, Vanegas, hasta llegar a Durango, pasando desde luego por los estados que de alguna manera han sido tradicionalmente mineros. En aquellos lugares, las compañías que obtuvieron permisos federales pretendían explotar para extraer plata, lo que se conoce en términos mineros a cielo abierto. Al igual que los expositores, también aquella gente dejó demostrado que con la práctica de esos trabajos, las compañías, creo que también eso podría ocurrir en esta región, se llevan el dinero a otros países producto de la explotación de los hidrocarburos y dejan en la región la desolación, la contaminación y muchas veces la muerte. En aquellos lugares no existían antecedentes de gente que se enfermara de cáncer y muchos niños que se enfermaran de leucemia. Quienes intentaron por algún tiempo esas prácticas en los lugares de minería, hay muchos niños con cáncer. En la familia de su servidor, 2 sobrinos que iniciaron desde muy chiquitos, hablaban del agua contaminada por el cianuro que se aplicaba para esa práctica. Ojalá que todos los integrantes de este cabildo, tal como lo
ha expresado nuestro señor presidente, que ya se había tomado una decisión, refrendemos lo que viene siendo el punto de acuerdo y de que no solamente nos solidaricemos como integrantes de un cabildo, sino como seres humanos, como personas que estamos integradas en una comunidad, en una sociedad en donde debemos preservar los recursos naturales que la madre naturaleza nos ha dejado y de que no propiciemos en el ámbito de lo que viene siendo las facultades del municipio ningún permiso, ninguna licencia, ninguna práctica de esos trabajos en el municipio de Ciudad Valles. Muchísimas gracias. Muy buenos días, con el permiso de ustedes, compañeros regidores y los presentes de este cabildo. Bueno, primero decirles que efectivamente el 10 de abril se tomó un acuerdo en no darle apertura a este nuevo modelo de fractura que hoy se llama fracking. ¿Y por qué se tomó de acuerdo con el ciudadano presidente y los compañeros regidores? Porque esto es venir a terminar lo poco que nos queda de esta bella Huasteca. ¿Y por qué digo lo poco que nos queda? Porque efectivamente ya han sucedido eventos, por ejemplo, la tala de árboles que hoy en este cambio climático nos está pegando. Todo lo que es de Tamuín, Ébano, la zona norte de Pánuco, Veracruz, era un inmenso bosque. Hoy en la actualidad es un inmenso desierto. ¿Sí? Por otro lado, yo también quisiera hacer hincapié en que todo progreso de ciudades como Ciudad Valles, citando un ejemplo, se debe precisamente a las vías de comunicación rápida. Y yo ahí sí quiero hacer énfasis en no tomar una bandera que no puede ser totalmente de plano, en que apoyemos a que se haga esa vía rápida hacia nuestro vecina ciudad que es Tamazunchale, puesto que esto incentivaría más el turismo y atraería más a economía a los huastecos, a nuestros hermanos indígenas. Estamos de acuerdo en decir un no al fracking, pero en decirle un sí a la apertura a las vías rápidas que nos permitan crecimiento y desarrollo económico en esta tan hermosa zona. Es cuanto lo que quiero abonar. Y estamos con ustedes porque así lo determinó el Pleno del Cabildo a petición del ciudadano presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más? No hay más, con el permiso del señor presidente. Señoras y señores integrantes del Cabildo, pregunto quienes estén con la afirmativa de aprobar el punto de acuerdo respecto de la no autorización dentro de la demarcación municipal de Ciudad Valles de la práctica del fracking o fractura hidráulica como método de extracción de hidrocarburos, ratificándose en virtud esto de los efectos negativos socioambientales que trae consigo dicha práctica, en consideración que se hace a raíz de la solicitud de diversos representantes de pueblos y comunidades indígenas de nuestro municipio y que este gobierno municipal respalda y que en consecuencia tendría la no autorización del cambio de uso del suelo, así como la prohibición de expedir permisos o licencias municipales para la práctica del fracking, con la finalidad de evitar el mal uso de todos los mantos acuíferos de esta demarcación municipal. Quienes estén por la afirmativa de apoyar el punto de acuerdo, por favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad, señor presidente, ha sido aprobado el punto de acuerdo. Se agradece. Señor presidente,
hermanos de la zona indígena, de los opositores, de todos. Presidente, doy cuenta que se han agotado los puntos en el orden del día. Por lo anterior, le pido que no proceda